El 13 de noviembre de 2024, las cámaras de seguridad del condominio Las Praderas, ubicado en Comas en la provincia de Lima, Perú, captaron una imagen que luego llegaría a todos los medios del país. En las grabaciones, se podía observar a una joven de 26 años, cargando a un perro pequeño de pelaje blanco, en compañía de un hombre delgado de mirada seria. Estaban ingresando en el departamento 307, ubicado en la Torre 11. El 16 de noviembre de aquel mismo año, el cuerpo de aquella chica fue hallado sin vida en aquel mismo condominio, dentro de una maleta del inquilino. No había ni rastros. Lo único que se sabía hasta entonces era que el único sospechoso era un suboficial de la Policía Nacional del Perú. Misteriosamente, el 19 de noviembre, el hombre fue encontrado sin vida en un hotel llamado La Perla, ubicado en San Juan del Lurigancho. Pero lo llamativo no fue tanto la aparente autoprivación de la vida, sino el hecho de que había ocurrido luego de que la policía intentara comunicarse con él. El hallazgo de la joven asesinada sería tan solo la punta del iceberg de un caso terrible que generó un fuerte impacto en la sociedad peruana y que pondría en crisis a la policía y dejaría en evidencia la corrupción del Estado. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Sheila Cóndor nació el 7 de abril de 1998 en Tarma, una ciudad de la región Junín, ubicada en el centro de Perú. Fue la primera hija de la unión entre Máximo Cóndor y Elsa Torres Vivanco, quienes luego tuvieron otra niña más. De la infancia y vida privada de Sheila ha trascendido muy poco. Para preservar la intimidad de su familia, se sabe que le gustaba pasar tiempo con sus seres queridos, sobre todo con su madre. También disfrutaba de estar en constante contacto con la naturaleza y amaba a los animales. En algún punto de su adolescencia, la familia se mudó a Santa Anita, Lima, la capital del país, en busca de mejores oportunidades. Allí Sheila terminó la secundaria y en 2024 estaba cursando la carrera de secretariado. Tanto Máximo como Elsa estaban muy orgullosos de su hija, que a todas luces parecía tener un futuro prometedor. A sus 26 años, Sheila trabajaba como cajera en el restaurante de sus tíos. En su tiempo libre, le gustaba ayudar a otras personas con las tareas del hogar, sobre todo si de cuidar mascotas se trataba. El 13 de noviembre de 2024, la joven salió de su domicilio, ubicado en el distrito de Santa Anita, tomó sus cosas y se despidió de su tía, diciéndole que pronto volvería. Vestía una blusa celeste, un jean azul y zapatillas. Además llevaba una cartera rosa colgada. No le dijo a su familia dónde se dirigía, pero todos confiaron en que era muy responsable y sabía lo que hacía. Esa tarde, Sheila debía ir a trabajar al restaurante de sus tíos, pero jamás apareció. Al caer la noche, su familia comenzó a preocuparse. Tanto sus padres como su hermana intentaron comunicarse con ella sin éxito. Durante las siguientes horas, Sheila siguió sin responder los mensajes ni las llamadas, algo atípico en ella. Por ende, su madre decidió ir a la comisaría de Santa Anita para poner una denuncia por desaparición. Sin embargo, la policía se negó a tomar la denuncia. A pesar de existir un protocolo para personas desaparecidas en Perú, los agentes incluso le quitaron peso a la preocupación de Elsa. Alegaron que su hija era mayor de edad y que probablemente se había ido con algún novio. Estaban seguros de que regresaría pronto, pero Elsa no pensaba lo mismo, así que regresó a su casa lista para ponerse a buscar a su hija por cuenta propia. Un amigo de Sheila logró ingresar al ordenador de la joven y se dio cuenta de que había dejado abierto su WhatsApp. Su última conversación había sido con un muchacho llamado Darwin Condori. Pudo ver que habían intercambiado números de teléfono por Facebook y que le había pedido que cuidara a su perro. A primera vista no parecía ser una relación romántica. Él incluso le pagaría dinero por atender a su mascota. Ambos habían concretado un encuentro aquel miércoles 13
en el departamento de Darwin, en el condominio Las Praderas, ubicado en el distrito de Comas, pero había algo extraño. Cuando Sheila le pidió al joven que le transfiriera el pago por una plataforma online, él insistió en usar efectivo. Todo apuntaba a que el joven no quería brindarle su información personal. Como si esto fuera poco, resultaba evidente que Sheila había aceptado únicamente porque quería conocer a su perro. Incluso le dijo que solo se quedaría hasta las 4 de la tarde, pero él le insistió en tomar un trago. La familia Cóndor pudo dar con algunos datos del joven. Supieron que el nombre completo era Darwin Marks Condori Antesana y que tenía 25 años. Trabajaba como suboficial de tercera y había pertenecido al Grupo Terna, un regimiento de inteligencia con habilidades de camuflaje. En ese entonces integraba el Escuadrón Verde, la unidad policial que combate la delincuencia común y la microcomercialización de drogas. Al día siguiente, los Cóndor llevaron aquella información a la comisaría de Santa Anita, pero la policía volvió a negarse a investigar el caso. En aquella ocasión alegaron que el distrito donde vivía Darwin no era su jurisdicción. Entonces los Cóndor fueron a la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, pero allí tampoco quisieron recibir la denuncia. Trataron de disuadirlos, diciéndoles que si su hija aparecía, el suboficial podía denunciarlos por difamación. Además, aseguraron no conocer al sospechoso. La familia no se rindió y rogó a la policía que revisara las cámaras del domicilio del joven, pero los agentes se negaron. Finalmente la policía aceptó llamar a la casa de Darwin para preguntarle si sabía algo respecto a Sheila. Como no lo encontraron cuando fueron al domicilio, le dejaron un mensaje con alguien que residía en el mismo piso. Recién el viernes 15, Elsa logró que la policía de Santa Luzmila aceptara su denuncia por desaparición. Luego, un oficial llamó por teléfono a Darwin y le preguntó por el paradero de Sheila. Él admitió que se habían visto, pero aseguró que ella se había marchado de su casa el miércoles al final de la tarde. Durante la madrugada del domingo 17, unos vecinos del condominio Las Praderas se quejaron de un olor fétido en una de las torres. Llamaron a la policía, que se apersonó en el lugar junto a Elsa. Una vez dentro del departamento, la mujer encontró los restos cercenados de su hija en una maleta debajo de la cama y en un paquete en el baño. El lugar mostraba indicios de planificación, por lo que Darwin se volvió automáticamente el principal sospechoso de la desaparición y el deceso de Sheila. Sin embargo, dentro del inmueble no había rastros de él. En su primera comunicación con los medios, Elsa expresó que los policías no le habían hecho caso. Si hubieran ido al condominio el día que descubrió los chats, quizás hubiera encontrado a su hija con vida. Paralelamente, la policía intervino el departamento y supo que durante los días siguientes a la visita de Sheila, Darwin recibió a varios conocidos en ese mismo lugar. Estos individuos habrían alquilado el departamento del agente policial para realizar una fiesta el sábado 16 de noviembre. Los agentes pudieron dar con las identidades de estas personas y pronto detuvieron a una mujer que alquilaba uno de los cuartos y a 5 varones, todos ellos marinos, estudiantes del Instituto de Educación Superior, Tecnológico Público Naval. Declararon que habían asistido a una reunión en casa de Darwin y que no habían percibido nada extraño. Además, la hermana de uno de los acusados declaró que Darwin tenía con frecuencia productos de limpieza descompuestos, por lo que si bien había un extraño olor en el departamento, esto no le causó sospechas. Luego de brindar su testimonio, las 6 personas vinculadas con el crimen fueron liberadas por falta de pruebas que los implicaran. El comisario de Santa Luzmila, Ronald Núñez, que se encontraba a cargo durante la desaparición de Sheila, también fue interrogado. Negó haber visto al suboficial Darwin el 16 de noviembre, día del hallazgo en la comisaría. Aquella declaración fue compartida por el personal de efectivos policiales a su cargo. Estos eran exactamente los mismos que habían impedido que los padres de la joven denunciaran al acusado, bajo el argumento de falta de pruebas para considerarla secuestrada o en peligro. El caso se enrarecía cada vez más y la familia de Sheila solo quería respuestas.
Los vecinos del sospechoso declararon ante la policía que el departamento del agente ya había sido escenario de incidentes previos, incluyendo un presunto caso de abuso grupal. 3 jóvenes menores de 30 años habían denunciado a Darwin y a otros 2 suboficiales de haberlas drogado para luego abusar de ellas. Según constaba en la denuncia, la noche del 28 de enero de 2023, un grupo de 3 amigas llegó al departamento de Darwin. Solo una de las jóvenes conocía al suboficial. En el lugar se encontraron con otros 2 policías, Jerry Albornoz y Johnny Ailas, también suboficiales de la Policía Nacional del Perú. Ellas bebieron alcohol, aunque no demasiado. Cerca de la medianoche, una se sintió mal y por sugerencia de Darwin, se fue a dormir sola a su habitación. Luego de 2 horas, otra de las jóvenes comentó que era tarde y debían retirarse. Ante esto, uno de los policías le respondió que era una aburrida y le dijo que aceptara otra copa de alcohol. Luego podría irse. La joven accedió a beber un trago preparado por Darwin y acto seguido perdió el conocimiento. Cuando 2 de las chicas se despertaron, notaron que algo realmente extraño había sucedido. Por ende salieron del departamento y llamaron a la policía. Aproximadamente a las 6:50 de la mañana, 2 policías de la comisaría de Santa Luzmila llegaron al condominio. Las jóvenes les dijeron que faltaba una de ellas y que estaba aún en el departamento. Cuando los policías ingresaron a buscar a la tercera víctima, la encontraron en la cama de Darwin. Él solo atinó a decir que era su amiga. Cuando la joven se despertó, lo hizo frente a un médico legista, quien la estaba tratando por presunto abuso. La primera víctima señaló ante los investigadores que Jerry Albornoz la había abusado cuando se encontraba inconsciente. Por otro lado, la víctima número 2 declaró que Darwin habría intentado abusar de ella en el baño de su departamento y que no consumó el acto debido a la intervención de otra de sus amigas. Finalmente, la víctima número 3 declaró no recordar quién de los 3 agentes la había agredido, por lo que se abrió investigación contra todos los policías. Sin embargo, los resultados de las pericias indicaban que la víctima no había sido atacada por ninguno, por lo que se solicitó el sobreseimiento de los acusados. Darwin fue arrestado al instante y permaneció detenido por 15 días, pero luego salió en libertad. Si bien la Fiscalía de la Nación solicitó la prisión preventiva contra él por el presunto delito de abuso en grado de tentativa, esto no sucedió, ya que el Poder Judicial la rechazó. La policía, por su parte, tan solo lo suspendió 6 meses de su cargo. Los documentos judiciales indicaban que las investigaciones relacionadas con aquel caso tuvieron múltiples retrasos, lo que permitió que Darwin continuara ejerciendo su cargo. Los otros 2 policías que estuvieron en la reunión también fueron denunciados y continuaron con sus labores en la institución. Incluso uno de ellos fue condecorado por otros motivos durante los siguientes meses, a pesar de sus antecedentes. Ante la aparición de Darwin en los medios por el asesinato de Sheila, aquellas 3 víctimas salieron a hablar. Dijeron que tenían el caso en proceso y que aún no habían obtenido justicia. La fiscal les había dado a entender que podía quedar en la nada por falta de pruebas. Una de las jóvenes sugirió que tanto ella como sus amigas podrían haber corrido el mismo destino que Sheila. Como si eso fuera poco, aquel no era el único caso en contra de Darwin, que salió a la luz tras el posible crimen que había perpetrado. En marzo de 2024, una joven accedió a salir con él. Inicialmente acordaron ir a la playa, pero una vez juntos, él la persuadió para ir a su departamento. Al igual que en el caso anterior, luego de un trago preparado por él, la mujer perdió el conocimiento. Cuando se despertó, estaba desnuda en la cama del suboficial y se sentía mal. Además, encontró su ropa tirada en el baño. Abandonó rápidamente el lugar y, con las fuerzas que le quedaban, llegó hasta Los Olivos, donde recibió la ayuda de unos vecinos. Permaneció durante casi todo un día mareada, con un intenso dolor de cabeza y cuerpo. Aunque en su momento decidió no denunciar por vergüenza, finalmente se había descubierto el accionar de la gente y, al igual que sus otras víctimas, quería que estuviera tras las rejas. Si bien no trascendió si eran las únicas víctimas de Darwin, sí se dio a conocer cómo actuaba. Todas las mujeres que lo conocieron coincidían en algo:
Él se mostraba como un sujeto que calculaba todo. Cada vez era más posible que el deceso de Sheila hubiera sido un hecho totalmente premeditado, parte de un patrón que Darwin venía llevando adelante hacía mucho tiempo. Finalmente la familia Cóndor pudo acceder a las cámaras de seguridad del complejo Las Praderas. En los primeros videos se podía observar a la joven entrar al departamento de Darwin. Él le abría la puerta con amabilidad, mientras llevaba en brazos a su perro blanco. Minutos después, Sheila aparecía en cámara tranquila cargando al mismo perro, caminando por el pasillo del edificio. Esas eran las últimas imágenes de la joven con vida. El abogado de la familia, Aaron Alemán, presentó una denuncia en contra de la Policía Nacional del Perú por no aceptar la denuncia de los padres de la chica y por la falta de diligencias ante un caso que era a todas luces un feminicidio. Para ese entonces, la familia Cóndor estaba totalmente decepcionada del accionar de la policía. La tía de Sheila afirmó que Darwin habría estado desempeñándose como agente de seguridad durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Debido a su presencia en ese evento internacional, se complicó aún más el seguimiento de su ubicación. Resultaba evidente que Darwin se había fugado, por lo que el abogado de la familia solicitó al Ministerio de Interior y a Interpol que alertara a los otros países de la región. La noticia se difundió rápidamente y la cara de Darwin apareció en todo el país, pero ya era demasiado tarde. Luego de acceder a la ubicación del celular del sospechoso, la policía pudo saber que se encontraba en San Juan del Lurigancho. Entonces comenzó un intenso operativo en más de 23 hostales de aquella zona, pero en ninguno estaba el agente. El 19 de noviembre, la Policía Nacional recibió una llamada anónima de una persona que había visto a un hombre con características similares a Darwin. Se encontraba en un hotel llamado La Perla, concretamente en la habitación 303. La policía se dirigió hacia allí, solo para descubrir que Darwin yacía dentro de la habitación sin vida, atado al rack de un televisor. Tenía además una herida profunda en una de las muñecas. Su placa y sus documentos estaban en una mesa de noche, y dejó una carta cuyo contenido no se hizo público. Su arma, por otro lado, no aparecía por ninguna parte. Ese mismo día, Sheila fue enterrada en su pueblo natal, en el distrito de Guasaguasi, Tarma Junín. Horas después, se filtró en las redes sociales un video que habían grabado los propios agentes que encontraron el cuerpo de Darwin. La expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, fue una de las primeras en expresar sus dudas sobre el deceso de Darwin. Expresó que al momento de ser encontrado, el cuerpo del suboficial ya presentaba rigor mortis, es decir, rigidez. Por ende, no había necesidad de trasladarlo a una clínica, puesto que llevaba sin vida algunas horas. Si bien los agentes afirmaron haber creído que el sospechoso estaba vivo, alegando que no querían hacerse responsables de su fallecimiento, nadie compró aquella historia. Todo el accionar de los policías fue visto por especialistas como una contaminación del lugar de investigación. En realidad, los agentes deberían haber esperado a los peritos forenses y al fiscal de turno. El coronel Ricardo Espinosa, jefe de la División de Investigación de Homicidios, reconoció que no se respetó el protocolo en la intervención. Indicó que cuando se está frente a una escena del crimen, lo primero que un policía debe hacer es certificar si se trata de un cuerpo sin vida. Las teorías sobre un presunto asesinato no tardaron en aparecer. Había poca distancia desde donde Darwin presuntamente se colgó hasta el suelo. El rack habría tenido que soportar mucho peso y además, el piso casi no contaba con manchas de sangre. Todo esto era sumamente extraño en un caso de autoprivación de la vida. Además, la necropsia confirmó que Darwin efectivamente había fallecido entre 8 y 10 horas antes de ser trasladado a la clínica. Entonces el Congreso de la República citó al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, en busca de respuestas. El funcionario afirmó que los policías implicados en el caso habrían cometido el delito de omisión de funciones. También aseguró que su despacho ordenó que se investigara las razones por las que Darwin se mantenía en actividad pese a que contaba con denuncias por abuso contra las otras 3 jóvenes. Sin embargo, Santibáñez aseguró que estaba teniendo lugar una campaña de gran desprestigio contra la Policía Nacional del Perú. La exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, afirmó por su parte que Perú tiene un Estado agresor.
Poco después surgieron otras interrogantes en el caso. Nadie entendía cómo Darwin había podido hospedarse en el hotel sin su identificación, o en el caso de que la hubiera utilizado, ¿por qué el personal no había llamado a la policía? Considerando que su imagen ya estaba en todos los medios, la familia de Sheila exigió que se mostrara el cuerpo para probar que se trataba de él, junto a una prueba de ADN. El 23 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diversos colectivos marcharon en nombre de Sheila. La policía del Perú, por su parte, quedó en el ojo del huracán. Santibáñez dispuso que los restos del suboficial no recibieran honores de ningún tipo. Días después, el cuerpo de Darwin fue enterrado en un sector privado, en Huancayo. Santibáñez ordenó que ningún policía asistiera al evento. De lo contrario, serían despedidos inmediatamente de sus respectivos puestos. El 20 de noviembre, las comisarías de Santa Anita y Santa Luzmila fueron intervenidas por la Fiscalía Superior del Fuero Militar Policial. Al día siguiente, el fiscal provincial Alejandro John León Castro inició la investigación en sede fiscal. Se pidió al área de recursos humanos de la policía que remitiera copias certificadas del registro personal de los agentes que se encontraban trabajando cuando la familia Cóndor realizó la denuncia por la desaparición de Sheila. El 24 de noviembre, Santibáñez se disculpó durante una entrevista en el programa dominical Punto Final. Reconoció que no había atendido correctamente la denuncia por la desaparición de Sheila y anunció que se estaban llevando a cabo actividades de concientización con el Ministerio de la Mujer para mejorar la respuesta policial en esos casos. El 26 de noviembre, la tía de Sheila expresó la profunda indignación que invadía a su familia debido a la falta de apoyo por parte del Ministerio de la Mujer. Según relató, tras una semana de no recibir ninguna llamada de la institución, tuvo que solicitar atención psicológica para enfrentar el impacto emocional que atravesaban. Aún así, el ente no les brindó ninguna respuesta. Por su parte, Elsa insistió en solicitar atención psicológica especializada, sobre todo para su hija menor, que apenas tenía 14 años. También habló respecto al fallecimiento de Darwin. Indicó que se trataba a todas luces de un asesinato. Dijo que en las cámaras se podía ver a 2 hombres y 2 mujeres más. Lo más probable era que le hubieran quitado la vida para que no denunciara a sus cómplices. En diciembre de 2024, la Quinta Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres, la 10ª Fiscal Penal de Lima Norte y la 1ª Fiscal Penal de Lima Este se incorporaron en la investigación contra la Policía Nacional del Perú como tercer civil responsable por el feminicidio de Sheila. También se anunció que investigaría a los policías que se negaron a recibir la denuncia y al grupo policial por las irregularidades en el levantamiento del cuerpo de Darwin. Mientras tanto, el abogado de los Cóndor indicó que no descartaba acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el caso. En una entrevista, el letrado explicó que ya no se buscaba determinar una responsabilidad individual, sino sobre todo una responsabilidad del Estado peruano de manera internacional. Su objetivo a largo plazo era que los padres de la joven pudieran hallar tranquilidad y paz. También criticó la demora por parte de la Fiscalía y la Policía en las diligencias para las pruebas de luminol en el departamento donde ocurrió el asesinato de Sheila. Estas fueron realizadas recién a las 72 horas de haber encontrado el cuerpo. Por último, el abogado sostuvo que Darwin había recibido la llamada de otro agente de mayor rango tras la denuncia que se realizó en la comisaría de Santa Luzmila. Esto le habría dado tiempo de huir al Hotel La Perla. Mientras tanto, en el distrito de Comas, se produjo una marcha multitudinaria para reclamar por el crimen de Sheila y por el accionar de los policías que entorpecieron las investigaciones. Decenas de organizaciones feministas levantaron la voz en las redes sociales para enfatizar que no se sentían seguras con la institución que debería cuidarlas. La exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, se refirió a la policía como una institución machista y misógina que revictimiza a las mujeres que piden ayuda. Para ese entonces el caso había escalado tanto que los rumores apuntaban a que Sheila había sido parte de una red de tráfico de órganos. Sin embargo, el 6 de diciembre, el Ministerio Público dio a conocer los resultados de la necropsia realizada por la Morgue Central de Lima. Concluían que el cuerpo de la joven
había sido encontrado con todas sus vísceras intactas, descartando los rumores sobre una posible agrupación criminal que traficara órganos. Respecto a la causa exacta del fallecimiento de Sheila, se declaró que era imposible de precisar, debido al destrozo del cuerpo al momento del hallazgo. La familia Cóndor se enteró de los resultados de la necropsia por televisión y recién después de la conferencia fueron notificados oficialmente. Elsa sostuvo que al reconocer el cuerpo de su hija, notó la ausencia de ciertos órganos. El abogado de la familia reveló que estaban dispuestos a solicitar la exhumación del cuerpo. Para los Cóndor, lo más importante era encontrar la verdad, aunque aquello implicase cuestionar las versiones oficiales de la policía. El 7 de diciembre, el letrado señaló públicamente más irregularidades en el manejo de las pruebas, principalmente en lo que respecta al acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad del condominio Las Praderas, donde ocurrió el crimen. Explicó que se acercó al lugar con la intención de recuperar las cámaras y verificar las grabaciones. Sin embargo, el fiscal a cargo del caso había dispuesto que no se le entregaran a la familia de la víctima. Además, el letrado denunció que el fiscal encargado del caso no había programado una fecha ni una hora para visualizar las grabaciones. Estas cintas podrían contener evidencia crucial para esclarecer los hechos e identificar a otros posibles implicados en el crimen. Advirtió que esto podría derivar en que esos posibles cómplices huyeran del país antes de ser identificados y detenidos. Por último, dejó entrever que el fallecimiento de Darwin no fue una autoprivación de la vida como se había señalado inicialmente, sino que podría tratarse de un asesinato para encubrir el crimen y evitar que el sospechoso hablara sobre otros posibles involucrados. El 25 de enero, el abogado de la familia Cóndor volvió a brindar una polémica noticia a los medios. Relató que un video presentado recientemente en la fiscalía mostraba que los policías involucrados en la investigación del caso ya sabían la ubicación de Darwin días antes del hallazgo de Sheila. Cuando la familia lo había identificado como la última persona que la vio con vida, en las grabaciones se podía observar a Darwin ingresando a la comisaría el mismo día en que Elsa reportaba la desaparición de su hija. Estas imágenes se mostraban que los oficiales que atendieron la denuncia y que afirmaron no conocer al presunto homicida lo encubrieron deliberadamente. Incluso trascendió que habrían intentado eliminar las grabaciones en las que aparecía él. Lo cierto es que debieron detenerlo en ese mismo momento y actualmente pueden enfrentarse a graves cargos por complicidad en el crimen. El letrado también mencionó que, basado en los nuevos indicios, el día del fallecimiento de Darwin, efectivos policiales que ya conocían su paradero desde el día anterior pudieron haber ingresado al hostal y asesinarlo. Además, el abogado indicó la falta de acceso a las cámaras de seguridad del hostal, lo que reforzaba la hipótesis de un encubrimiento por parte de la policía. Al momento de la grabación de este video, el caso tiene 3 líneas de investigación activas: el feminicidio de Sheila, la negligencia policial al no recibir las denuncias por desaparición y la presunta autoprivación de la vida de Darwin, que bien podría ser un homicidio. Los agentes que encontraron el cuerpo del sospechoso están siendo investigados por los delitos de encubrimiento real, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y abuso de autoridad por incumplir los protocolos para la preservación del lugar de intervención. El fiscal que liberó a los otros 6 posibles implicados se encuentra bajo escrutinio. Todos ellos se enfrentan investigaciones por encubrimiento, aunque no están acusados por el homicidio. También se ha levantado una alerta internacional para que no se fuguen del país. Por último, se está llevando a cabo un proyecto de modernización de la policía para despedir a los agentes que cuentan con antecedentes de haber sido puesto en marcha antes. Darwin no habría seguido en funciones luego de drogar y abusar de las 3 jóvenes en enero de 2023. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad.
Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.